no heartbeat. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. A todos y a cada uno, muy feliz año nuevo. Y bien, hoy vamos a abrir el programa de una manera exultante con una invitada que para mí es una debilidad personal en todos los órdenes, naturalmente incluyendo, claro está, su lectura en orden intelectual, cultural, que es lo que justifica este programa. Nuestra invitada de hoy es María Fidalgo Casares, nacida en Ferrol, afincada en Sevilla desde hace bastantes años y que yo no digo nunca la edad de una mujer, pero ni bajo tortura. Pero con María sí, porque María presume de los años que tiene. Claro, ya lo creo, bien puede presumir. María tiene 55 años, si ella no dice otra cosa. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, se doctoró más tarde por la Universidad de Sevilla y es la primera mujer miembro de la Academia de Ciencias Históricas de Andalucía. Y por cierto, en una circunstancia muy reciente, también es la primera mujer, y a mí me complace mucho decirlo, que en la Capitanía de Sevilla dirigió un discurso muy recientemente, en la Capitanía Militar de Sevilla. Vamos a ver, por otra parte, su tesis doctoral estuvo dedicada, el título fue El pintor Abelardo Miguel, dedicada, como es claro, al reconocimiento biográfico y artístico del pintor eumés Abelardo Miguel. Por otra parte, hoy nos va a ocupar la vida y obra del meritísimo y universal pintor, esta vez ferrolano, Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza. Álvarez de Sotomayor o Sotomayor, así, a secas, a la pata a la llana. Bien, las referencias previamente biográficas sobre Sotomayor las daré enseguida y ya, en fin, ya le diré a María que entre en conversación. Vamos a ver. Voy a saludar a Emilio, que lo tengo a mi derecha, porque si no me voy a acabar despistando de él con la presencia. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Bueno, y feliz año. Y feliz claro, año. Y feliz año. Buenas noches, María. Buenas noches. Un placer enorme. El placer es mío, estar aquí en la televisión de Ferrol, que es mi televisión favorita y además la veo mucho desde Sevilla. Bueno, pues, en fin, también espero que veas alguna vez este programa, ¿no? Sí, lo veo, Con lo veo. Bueno, pues... Y precisamente el otro día el de Vicente Araguas, que fue fantástico. ¿Te gustó, eh? Me encantó. Bueno, pues Vicente ya, en fin, ya nos cumple, ¿eh? En fin, bueno, pues muchas gracias, María. Vamos a ver. Vamos, pues, en principio, y yo creo que ya en recorrido de conversación con el pintor Álvarez de Sotomayor, yo voy a hacer una referencia previa, breve, y ya a partir, si te parece, de ahí ya le entras en conversación como te parezca. Nacido en Ferrol el 25 de septiembre de 1875 y fallecido en Madrid el 17 de marzo de 1960, director que lo fue del Museo del Prado en dos periodos históricos antes y después de la Guerra Civil, circunstancia que conviene subrayar. Fue un pintor sumamente precoz, dueño de un estilo personal singularísimo y además muy pronto con proyección y reconocimiento
internacional. Con especial relevancia, seguramente se referirá María a esto, a su presencia en Chile en el propio Museo Nacional de Bellas Artes. En fin, yo creo que a partir de estos mínimos mimbres de introducción ya nos vamos a complacer con la conversación de María, ¿te parece? Adelante, María, cuando quieres. No, adelante tú, pregúntame. Porque hay tanto que decir de Sotomayor que no sé por dónde empezar. Bueno, si quieres puedo empezar diciendo que me parece una injusticia que no se le dé el reconocimiento que merece, porque es el mejor pintor gallego de todos los tiempos, uno de los mejores pintores europeos de su siglo, y una persona que el tiempo tiene que hacerle justicia, porque en concreto para los gallegos debería ser como Rosalía de Castro, porque fue el auténtico creador de una escuela gallega de pintura que se rastrea hasta hoy, porque los gallegos en arquitectura durante siglos tuvimos creadores de primera fila, en escultura también algunos, pero en pintura era una cosa muy testimonial hasta que llegó Álvarez de Sotomayor con su pintura espectacular, con una pintura enraizada en lo más profundo de la identidad gallega, una figura comparable a Risco, a los Grades del Rexurdimento, que lo hace a través de los pinceles, y que por circunstancias ajenas a su propio ser artístico e identitario, hoy no se le valora como se merece. Sí, bueno, yo creo que ya le entró a la suerte con con el acierto que le caracteriza a María. Claro, lo que acabas de explicar yo creo que es seguramente la forma más pertinente de entrarle a la figura de Álvarez de Sotomayor, porque en efecto, vamos a ver, es cuanto dices, pero es que cuando se trata de descalificar a Sotomayor, naturalmente con intenciones aviesamente políticas, pues en realidad se alude a que sus prototipos de gallegos, en fin, que son demasiado edulcorados, demasiado cursilones, demasiado, en definitiva, artificiosos. Pero esto no es así. No solo no fue así, sino que Adelante, siempre fue así. Claro. Hay fotografías de los años 20 con Castelao, con los grandes de la identidad gallega, donde le reconocían ser eso, el padre de la Escuela Gallega de Pintura, y se le reconocía ese carácter intrínseco, profundamente identitario que tenían sus lienzos. Lo que pasa es que después de la guerra, por sus afinidades políticas con el régimen, eso le pasó factura. Y también le pasó factura el gran descreimiento que había en la intelectualidad hacia el arte académico. O sea, le pasaron las dos facturas. Por un lado, la afinidad ideológica, y por otro lado, esa dictadura de la vanguardia que llegó arrasando como caballo de Troya, una vanguardia donde sí, es verdad que había talentos importantes, pero también había mucha morralla, y llegaron, ya te digo, arrasando, y no sin vuelta atrás. O sea, realmente ahora pintores académicos que puedan destacar se cuentan con los dedos de la mano. Y en cambio, cualquier persona, entre comillas, o cualquier artista que haga una instalación, cualquier cosa de esas, que realmente de talento tiene muy poco, y de modernidad menos, ya que la vanguardia tiene 150 años, no lo olvidemos que la vanguardia empezó a finales de 1800, con lo cual de modernidad tampoco, pero también el talento artístico es innato. Yo estoy convencida que el artista nace, aunque es verdad que la ejecución te puede pulir el talento innato, pero los medios de expresión. Pero en cambio, para el abstracto no hace falta tener talento innato, porque prácticamente entre un poco de filosofía y un poco de marketing y un poco de explicación teórica de cualquier cosa que tú hagas, o ya lo sabemos todos, pues es un respaldo para tu trabajo supuestamente artístico. Sí, es que un poco de cara dura también, en ocasiones, ¿no? Morro como una casa. Ya casa. directamente, ¿no? Bueno, ha habido varios factores. Uno es el mecenazgo, por ejemplo, que ha pasado de ser privado o eclesiástico o de corte a instituciones que son, bueno, instituciones políticas, al fin y al cabo, manejadas por los políticos. Otro factor yo creo que es el peso de la crítica. Se han convertido en unos dictadores determinando lo que vale y lo que no, y eso es que es una herencia de las vanguardias, porque las vanguardias instalaron eso. Los artistas vanguardistas negaban el pan y la sal lo que hiciera falta. Sí. Y esos dos factores yo creo que han influido mucho en el descrédito del academicismo, es decir, la pintura, sobre todo de finales del 19 y principios del 20 académico. La vanguardia tiene unas conexiones y unas referencias de carácter político, es decir, claro, ser revolucionario. Sí, pero ideológico puro, es decir, puro, y a partir de ahí, naturalmente, como bien decía María, pues naturalmente hay artistas notables como en toda manifestación de otro orden, pero tiene tal vinculación con que acaba descalificando pues
a personas como Sotomayor, naturalmente. Bueno, es que eso lo había, era una cierta tendencia totalitaria que comparten las vanguardias políticas con las vanguardias artísticas. Claro, el concepto totalitario hay que subrayarlo hoy de manera muy particular. Stravinsky, por ejemplo, pues demonizando todo lo que no fuera la vanguardia de su tiempo y, por supuesto, liquidando, pues, lo que sé, Chopin y lo que le gustaba a la gente encima, como productos del gusto burgués, despreciado y tal cual, es un ejemplo entre un millón, precisamente porque Stravinsky es un autor de primera fila, pero los de segundo, que se convirtieron en comisarios políticos con poder de decisión y de influencia, son mucho peores, evidentemente, y mantenían el mismo rechazo tajante. Sibelius, por ejemplo, que era una especie de demonio personal de Stravinsky, pues fue una especie de exiliado, una víctima del ostracismo del sistema, digamos, de las vanguardias, del tipo de las vanguardias. Sí, pero es que esto estás hablando de hace 80 años. Claro, de cuando las vanguardias realmente se instalaron para siempre. Pero parece, es ¿no? que tiene carácter retroactivo, porque también se juzga a los de antes, con lo cual realmente los pintores del 19 en general son todos, salvo Sorolla, que está sobresaliendo. Ahora, aunque le tiene que dar mucha rabia que el cuadro que más caro se ha pagado en la historia ha sido un cuadro de Sotomayor, y ha sido hace muy poco la Galería Sotheby's, con lo cual, sí, vale, será un pintor de calendario, será un pintor de postal, pero ese dinero no lo pagan por un Seoane, que es el tótem de la intelectualidad gallega del punto de vista artístico. Yo no sé si habéis escuchado suficientemente lo que acaba de decir María, pero en fin, yo creo que está claro. Si tenéis ocasión de darle para atrás, en fin, cuando veáis el programa, no dejéis de reconocer que un cuadro de Sotomayor es el que alcanzó una mayor cotización. Claro, esto es muy interesante. Hablando precisamente de eso, le voy a decir, a ver, a realización, que nos vaya pasando por ahí, por ejemplo, a ver si tiene La boda de Bergantiños, que es uno de los cuadros, sí, seguramente... Cuadros más, como se dice ahora, más emblemáticos. Aquí lo tenemos. En efecto, ahí lo tenemos. Impresionante, impresionante. La comida de Bogan Bergantiños, esta además la hace, era muy joven cuando hace este cuadro. Él además es muy curioso porque él nace en Ferrol, pero se va muy pequeño, se va con 10 años, un poco menos. Luego se va al Escorial, se va a Toledo y realmente él poco recuerda de Galicia, poco porque se va muy pequeño, además con unas circunstancias un poco traumáticas, se queda huérfano, su madre empieza a pasarlo mal económicamente y luego va desarrollando su carrera. Bueno, ya es un mal estudiante porque era un artista, o sea, aunque es un hombre muy responsable, muy correcto, y además leer sus memorias, yo a cualquier persona con valores y principios se las recomiendo, porque es un hombre con, como se diría ahora, con la cabeza muy bien amueblada. Pues este señor no redescubre Galicia hasta que su hermano se casa con una gallega en 1905 y él vuelve a Galicia a la boda y se queda impactado de lo que ve y sobre todo se siente identificado y siente que algo, dice, ¿qué puedo pensar de Galicia si Galicia ha nacido en mí? Lo dice él, ha nacido en mí, Galicia ha nacido en mí. ¿Cómo no puedo negar que soy gallego si Galicia ha nacido en mí? Con lo cual casi un gallego que fue circunstancial por nacimiento, pero existencial por elección, que para mí es lo más gallego que se puede ser, porque realmente no solo nació aquí de casualidad, pero es que encima luego eligió ser gallego y dijo, mi tierra está en Galicia, mi hijo está enterrado en Galicia, mis hijos son gallegos, y siguió pintando, además gallegos reales de la zona de Malpica, de Bergantiños, de la zona de Mende, de toda la zona de la Costa da Morte, porque todos los que salen en sus cuadros son todos modelos reales de su tiempo, son trajes reales de su tiempo, son aperos de labranza reales de su tiempo, son casas de su tiempo. Eso de que Sotomayor pinta una Galicia de postal es completamente falso. Eso es lo que quise decir. Completamente falso. Es lo que quise decir al principio. Eso es lo que, desde luego que la comida de boda iban con el traje de boda, no iban a ir con un traje de arar, pero desde luego tú cuando vas a la boda de tu primo no te pones el traje, el chándal de andar por casa, también vas y cuando pones la foto de boda en tu casa no es una foto artificial, es una foto de un momento concreto. Con lo cual, él cuando pintaba las romerías o pintaba las bodas o pintaba los eventos gallegos, pero también tiene muchos cuadros de gente haciendo barro, de gente campesinos que van con la azada, o sea, no solo el gallego folclórico. No es de la fiesta solo. No, y además sobre todo la transmisión, bueno, aparte que la calidad técnica era sobrenatural, o sea, nadie en Galicia ha pintado como Sotomayor, nadie ha compuesto mejor, nadie ha dibujado mejor, o sea que, además ya a los 20 años ya no necesitaba evolucionar, porque ya, yo creo que técnicamente ya era insuperable, pero que en lo máximo de su apogeo, pintando a los reyes, pintando al dictador Primo de Rivera, fue amigo de Isaac Peral, de los papas, de las principales figuras de su tiempo, fue director del Museo del Prado, que era lo más que puede llegar un pintor en los años 20, no por Franco, porque luego se dice, o franquismo, no señor, fue antes de Franco, ya era director del Museo del Prado, que hizo además una magnífica remodelación de la sala
salas, que por cierto luego la República dice que se apropia un poco de estos logros, pero prácticamente se lo dejó mascado, como suele decir Sotomayor, con toda la remodelación de las salas temáticas, todo eso lo hizo Sotomayor cuando llegó al Prado. Pues en pleno máximo apogeo de su prestigio, lo que más decía que era más feliz era volverse al Pazo de Galicia y ponerse a pintar lo que le gustaba, que era pintar Galicia. O sea, yo creo que eso, una manifestación de galleguidad más grande no la puede haber. Eso no solo le da un puesto de honor dentro de la cultura gallega, es que tendría que ser como Rosalía de Castro. Tenemos a nuestra Rosalía, que es la poetisa, la literata por excelencia, y tendríamos que tener a Sotomayor, y tendría que haber colegios Sotomayor en todos los pueblos de Galicia, en todas las ciudades, calles, avenidas, porque es la forma de reconocer un trabajo, que es en este caso una dedicación a una tierra que hasta que existió Sotomayor no había tenido una dedicación pictórica. Porque a partir de Sotomayor sí empiezan a búsqueda do estilo galego, ya piden laxeiros, colmeiros, quesadas, todas aquellas, incluso las vanguardias que buscan el estilo gallego, pero es que son los primeros que se dedican a Galicia, pero antes estuvo Sotomayor. Y luego también que fue un hombre que ayudó siempre a todos los gallegos que pudo, ayudaba desde el Museo del Prado, incluso en exposiciones cuando iba a América, pues intentaba patrocinar a ferrolanos como a Bello Piñeiro, también ayudó a Carmelo, o sea, a muchos gallegos, a todos los gallegos que podía los ayudaba, y en todas sus memorias, cuando alguien es gallego, dice el gallego, Calvo Sotelo, el gallego, o sea, él siempre remarca que son gallegos. A veces llama mi paisano, con Llorens, por ejemplo, mi paisano, Llorens, mi paisano, Llorens, y luego su gran relación con Llorens, el gran pintor paisajista de La Coruña, y con Antonio Palacios, el arquitecto quizá el más rutilante de principios de siglo, que es el autor, por ejemplo, del actual Ayuntamiento de Madrid, que era de Vigo, el autor de las casas de la Gran Vía de Vigo y todo eso, que trabajaba codo a codo con él. O sea, que fue un hombre que no solo tuvo una gran proyección, sino que además su galleguidad y su ferrolanía fue incuestionable, y sobre todo esa forma de transmitir la dignidad del pueblo gallego, porque tú ves cualquier gallega de Sotomayor, no tiene que envidiarle a ninguna dama de la corte, porque él pintó a duquesas, marquesas, reinas, y ninguna le hace sombra a ninguna gallega con su pan. O sea que, y eso no es idealizar, eso es dar dignidad. Bueno, yo creo que está, en fin, ya casi podríamos terminar con él. No, bueno, la reivindicación. Ahora viene la exposición. No, la reivindicación, y por otra parte, con ese punto de provocación que tanto me interesa, que tanto me gusta, de Rosalía de Castro y Sotomayor, porque claro, para muchos será anatema, ¿no? Entonces, bueno, anatema en los años 20, yo creo que te enseñé el otro día una fotografía, claro, que estaba sentado con Pardo Bazán, con Castelao, con Salvador de Madariaga, y estaban todos ahí en el gran salón de la pintura gallega, y nadie decía, oye, este es un gallego de postal, vamos a echarlo fuera. Al revés, se ponderaba, se valoraba que alguien de su talla pintara al pueblo gallego, pero luego, claro, como hubo otros motivos políticos ajenos, más luego lo que llegó a la dictadura de las vanguardias. A esos motivos políticos me estaba refiriendo yo, a esa residual cantidad de espectadores que puedan tener una consideración parecida. En todo caso, por volver otra vez al origen, para extender un poco, yo mencioné al principio lo de su actuación en Chile, en el año 8, que llega más o menos allí, ¿no? Sí. Al Museo Nacional de Bellas Artes, precisamente como profesor de colorido y composición. Sí. Es decir, hablabas tú de la composición hace un rato, ¿no? Sí. Claro, como profesor de colorido y composición. Y en Chile, a día de hoy, tiene una memoria magnífica, ¿no? Sí, hay una generación de pintores que se llama la generación del 13 o generación Sotomayor, porque él llega como profesor, pero él lo que hace en Chile sobre todo es que en esta época la cultura chilena era muy francófila, entonces saltaban todo lo francés, quizá un poco también por separarse un poco de la metrópoli, pero que el modelo francés ya lo vemos también en Argentina, montones de países, en Argentina como el modelo francés. Bueno, pues él intenta que vuelvan a las raíces hispanas y lo consigue, con lo cual él hace una labor ímproba en favor de la cultura gallega, remodela todo el sistema de enseñanza que tenían en Chile, convence al delegado nacional de Bellas Artes de que tiene que hacer una gran exposición al mundo de lo que es este Chile que se celebra el centenario de su independencia, y acaba siendo el director de la Escuela de Bellas Artes. Y además muy valorado allí, bueno, allí retrató también a toda la intelectualidad y también a toda la burguesía adinerada, aunque él siempre dice que su mejor retrato es el de Eva Perón. Él lo dice, que el mejor retrato femenino que he hecho ha sido el de Eva Perón, que yo no he podido localizar. He visto una foto en blanco y negro, pero nunca lo he visto.
Yo confieso que tampoco. No, ni yo. Bueno, pues ninguno de los tres. Si algún espectador lo vio, por favor que avise, porque eso tiene que ser interesantísimo. Hay una foto en las memorias que acaban de publicarse de Sotomayor, hay una fotografía del cuadro, pero en blanco y negro, muy mala, de mala calidad. Sí, a las memorias ¿Y se sabe nos dónde referiremos está? algo más ¿Qué? tarde. Está localizado, se sabe dónde está el No cuadro. sé, yo no... Porque es que a lo mejor lo único que queda es la foto. Pues a lo mejor sí. Eso pasa muchas veces. No, bueno, y además teniendo en cuenta el personaje histórico. Es que a mí me extraña que se quede supone una foto en Vaperón, blanco ¿no? y negro en un libro tan reciente, Sí, disponiendo de las posibilidades hoy en día de hacer una foto estupenda. sí. de- No, pues seguramente no se sabrá. Bueno, vamos a ver las características de su pintura, ¿no? Por entrar en una cierta dialéctica enfrentada, ¿no? Por una parte se habla, bueno, las influencias barrocas y renacentistas que sí tiene. Renacentistas Eso menos, barrocas sobre todo. Pero vamos, sí. Y luego se habla, a veces se le acusa precisamente por esto, de realismo academicista, tal. No es verdad. Pero, a ver, eso es lo que yo quiero decir. A ver, hombre, evidentemente es un pintor académico porque todos los pintores tienen que tener una educación académica, porque el academicismo se basa en dibujo y color. Bueno, tenían, quieres decir, Tenían. A mí me contaban el otro día que en la Sí. Facultad de Bellas Artes de Pontevedra enseñan el martillo y no enseñan el lápiz. O sea, eso me lo contaba una pobre profesora desesperada en la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra. Y conozco mucha gente que quiere estudiar pintura y no va a la Escuela de Pontevedra por eso. Se van a Salamanca, se van a otro sitio, porque quieren una formación académica. Que luego ellos opten por cualquier otra vanguardia o cualquier otro estilo distinto, de acuerdo, pero la formación tiene que ser académica. Lo que pasa es que este chico tiene tanto talento que ya a los 19 años pintaba como puede pintar una persona que no solo tenga talento, sino que esté ejercitándose toda la vida, porque sabía dibujar, sabía componer, sabía mezclar el color. Eso sí, él tiene un gran peso del barroco en el sentido dinámico del barroco, de esa opulencia del barroco, pero también de la sobriedad de los cuadros, por ejemplo, de los bufones de Velázquez. Hay cuadros muy sobrios de castellanos, que tiene algunos, pero incluso también de gallegos, los borrachos, una pareja que tiene de dos borrachos en una taberna, podría ser Rivera, podría ser cualquier gran pintor del barroco. Pero por otro lado también, cuando él viaja, porque él consigue una beca estupenda para ir a la Escuela Española de Roma, tiene que hacer un cuadro enorme que se llama El anarquista el día de la ejecución. El título no es tremendo, es que fue el título impuesto por el jurado. No sé a quién se le ocurrió. Y el tema. ¿A quién se le ocurrió ese tema? El anarquista el día de la ejecución. Sí, como pintar Curiosamente, actos de fe. no voy a decir quién, Autos pero de fe. en Ferrol están los bocetos de ese cuadro, del anarquista el día de la ejecución. O sea, una cosa... Y lo pintó realmente y todo. Sí, los bocetos que hizo él antes del cuadro están en Ferrol. Tenemos la suerte de que están en Ferrol. Algún día sí podemos verlos. Bueno. Yo creo que Hombre, sí. si se Ya sabe empiezo- dónde están, es un buen ya- principio para ya acabar viendo. Sí, ya empiezo yo a tener una sospecha, en fin. Bueno, pues el caso es que, por supuesto, gana la beca, y la beca era una formación de 4 años en Roma, que es la cuna de los pintores, y bueno, pues ahí se empapa pues, con los colores venecianos, de la pintura mitológica, porque es el mejor pintor mitológico de toda la historia de la pintura española, porque sabemos que mitología en España teníamos muy poquita, con el gran peso de la pintura religiosa, y luego que siempre la mitología era una excusa para utilizar el desnudo. O sea, a los italianos no crees que le importaban nada las vacantes, pero una forma de poner el desnudo, como se decía en los años 70, lo de el guión lo exige, ¿no? Como se decía en aquellas Sí, películas, sí. por exigencias del guión. guión. Bueno, pues Sí. las exigencias del guión de los cuadros de mitología, pues exigían el desnudo. Entonces era un magnífico pretexto, pero en España aún así era complicado. Pero aún así Sotomayor tiene unos cuadros soberbios de mitología donde se muestra lo mejor de sí mismo. Son un dinamismo de la composición, además una pincelada suelta detrás, porque él soltaba mucho la pincelada. Cuando en pintura decimos que alguien amarra la pincelada, es que es muy detallista en lo que es en los perfiles. Cuando alguien suelta es una pincelada mucho más impresionista. Y él también conoce la pintura impresionista porque viaja a París. Pero él siempre dice que los franceses, además lo cuenta en sus memorias, considera que son un bluff, que ellos no son los inventores del impresionismo, que eso lo inventa Constable, que no son los inventores del romanticismo, que eso no es de Lacroix, sino que es Goya. O sea que además tiene palabras un poco duras, dentro de que era un hombre muy moderado para lo que son los franceses y la valoración de su propia obra. Y entonces pues él se ve esa pincelada suelta en muchos de los cuadros que hace, con lo cual es que lo tiene todo. Cuando quiere amarrar,
marra mejor que nadie, cuando quiere soltar, suelta mejor que nadie. Cuando quiere hacer una cosa sobria, como esos borrachos que te he dicho, sobrenatural. Cuando quiere hacer una vacante poseída por el alcohol, le ves una cara desenfrenada como nadie. O sea, es que no se le puede pedir más. Y encima tiene esa parte para nuestro corazón gallego, esa parte identitaria, es que lo tiene todo. ¿Qué se puede pedir más a un pintor? Nada. Por cierto, traté de disponer de una imagen conocida, por otra parte, pero que, en fin, hace un momento tuve oportunidad de comprobar que no accedieron a ella. Es la del cura leyendo un misal delante de una taza de chocolate. Bueno, podría ser, ¿no? Sí. Es decir, servida por una chica. Sí, una ama de llaves que tenían entonces. Sí, exactamente. La sobrina del cura. Que podría ser sobrina. Sobrina Exactamente, que podría ser. No, pero eso no existe. Sí. La señora que escribe el libro de Sotomayor, además un libro que encima es un regalo institucional que hace el Ayuntamiento de Ferrol. O sea, hay unos libros maravillosos que se llaman Anosa Pintura, que son unos tomos de pintura gallega. Pues para Ferrol, no sé en qué circunstancia, se hizo una edición especial cogiendo a todos los pintores ferrolanos de cada tomo. Entonces hay un tomo específico que además se da como regalo institucional a supongo que visitantes ilustres o regalos de compromiso. Bueno, pues la señora que escribe cuenta que ese cuadro es un cuadro infantil, un cuadro de cuento de hadas. Digo, pues yo tenía un tío, os aseguro, mi tío, que tenía un amigo en Lalín que era cura, y yo cuando iba a ver a mi tío de Lalín, yo vi ese cura, o sea, no era igual, pero era casi su gemelo. O sea, era un cuadro rigurosamente real. La casa era rigurosamente real y la señora era rigurosamente real. Y una señora que le encargan un libro de San Jundia, que sea capaz de decir eso, y luego pidiendo perdón, como diciendo, desafortunadamente Sotomayor no emprendió otros caminos. Pero ¿cómo que desafortunadamente? Afortunadamente no emprendió otros caminos. ¿Cómo que desafortunadamente? O sea, a mí eso de que le encarguen libros a gente que no le gusta a los pintores, pero vamos, que eso en Ferrol es muy habitual. Ya lo dije el otro día, pero lo quiero decir ahora, en lo último que se ha publicado sobre González Collado, nuestro pintor conocidísimo, con una trayectoria larguísima y que todos conocemos, con su carácter peculiar y con su gran prolificidad, todos lo conocemos, pues lo último que se ha publicado, pues una señora que lo escribe empieza diciendo, no conozco la pintura de Collado, me han mandado los cuadros por internet. O sea, así empieza en una revista de enjundia que se llama Ferrol Análisis, ahí aparece un cuadro donde esta señora dice que no conoce la pintura de Collado, que se la han mandado, oye, que qué bonita, que me la han mandado por internet y qué bonita es. O sea, cuando si no ves un cuadro en directo de un pintor, o sea, primero no, lo que se llama la transmisión, no la detectas, pero tampoco su forma de pintar. Y luego me parece de una falta de respeto a la gente que conoce a la obra de un pintor a fondo. Y en Ferrol hay gente, y no me estoy refiriendo a mí, por ejemplo, me refiero a Mosquera, por ejemplo, que es de los que más sabe de Sotomayor y de pintura ferrolana, que además tuvo un cargo... Y de Bello Piñeiro. De Bello Piñeiro, o sea, ahora mismo yo creo que es la mayor referencia de erudición en pintura ferrolana, y que se lo encarga una señora que no lo conoce. O sea, es que a mí no me cabe en la cabeza. El libro de las Meninas, por ejemplo, maravilloso libro de las Meninas, muy bien escrito. Un señor de Cádiz que nunca ha venido a las Meninas escribe el libro de las Meninas. O sea, cuando en Ferrol, no es porque yo haya ido todas las ediciones de las Meninas y tengo formación para escribirlo, pues como yo, pues cualquier otra persona. Pues no, un señor de Cádiz, está muy bien escrito, todo hay que decirlo. Pero hombre, un señor que no ha estado en las Meninas, le encargan el libro de las Meninas de Canido. O sea, aquí ya entran factores que parece que hay una falta de respeto no a los historiadores del arte, sino al propio pintor en sí mismo, que se merece que alguien que conozca su obra y que esté preparado para escribir sobre ella, que lo haga. Bueno, y a los espectadores de la pintura, bueno, porque los que tenemos pintura, el interés buscamos un libro que nos explique cosas a partir de un conocimiento, no a partir de un encargo casual o de sí, pues así, lo pone así. Política. Además, porque si te manda por internet, cállate, no lo pongas, que no se note, pues que encima lo escribe. Sí, de todos modos... La sinceridad, ¿cuánto daño hace? Sí, por supuesto, por supuesto. De todos modos, no es nada nuevo tampoco. Quiero decir, lamentablemente no es nada nuevo, ¿no? Es decir, por cierto, tiene también cosas políticas. En efecto, su lectura política. Con lo cual, es decir, es que es una cosa, y esto sí, no se nos diga que no. Es decir, que, en fin, pues, mucho menos a mí. Yo creo que puede incluso decir a María, pero esto, en fin, no quiero yo decir. Bueno, y en la misma línea política, pero volviendo a Sotomayor, se planteó un momento dado hacer un gran museo en Ferrol de Sotomayor, porque además sería un gran reclamo para la ciudad, sería además Ferrol, tengo que decir que su última gran exposición de Sotomayor, que su gran antológica, la quiere hacer en Ferrol, que es su cierre, su broche de oro a su gran trayectoria, y dona todos los beneficios a los comedores sociales de Bazán.
o sea, en su última gran exposición. O sea, ya eso es un detalle de amor a su ciudad. Dona 2 cuadros al ayuntamiento y se planteó un momento dado, la verdad que no estoy muy puesta, eso tengo que decirlo, en cómo fue el tema. Me suena algo de un tal Bonifacio Barreiros, pero no me hagas mucho caso. Me suena este nombre como una persona... ¿Y Borreiros. ¿En qué quedó? Que había un planteamiento de hacer un gran museo. Por cierto, ¿por qué se llama el Museo Torrente Ballester? Oye, que la saga Fuga es mi libro favorito, pero hombre, es un museo de pintura, ¿no? ¿Por qué no se llama Álvarez Sotomayor? ¿O por qué no se llama Villamil y se llama Torrente? A ver, no es por nada. Torrente que se llama la Gran Biblioteca, por ejemplo. Disculpa, vamos a retomar eso justo en ese momento, porque se llama Torrente Ballester, pero se iba a llamar Carlos III, en fin, hubo de todo. Yo creo que la idea es que fuera más un centro cultural que no simplemente una cosa enfocada en la pintura. Digo yo que eso debe ser la... Centro cultural. Sí, pero ahora mismo retomamos eso porque es muy interesante Ballester. lo que acabas de sugerir respecto a lo del museo, en fin. Y al final no se hizo, ni se va a hacer. Bueno, no, lo que iba. Pero es que eso es lo que Pero nos va a espera un decir momento, después. se paralizó, no fue para adelante, pero es que yo, buscando a Sotomayor, siempre de vez en cuando me asomo por la red a ver si hay alguna cosa nueva. El Museo del Prado cede con vocación de eternidad, o sea, cede al Museo de La Coruña 22 cuadros de Sotomayor. Eso fue hace 2 meses. 22 cuadros de Sotomayor. Le cede en depósito perenne. El museo, porque los tenía en los fondos. 22 cuadros de Sotomayor. Al Museo de La Coruña. Y aquí el alcalde de Ferrol, o quien sea, no puede decir que mira, que a Ferrol nos hace falta, que Coruña tiene Inditex, es un gran revulsivo económico, en Ferrol necesitamos muchas cosas, y un gran museo de Sotomayor es un gran atractivo para los amantes de la pintura si se publicita bien. Y tenemos además 22 cuadros originales. Pues la noticia en Ferrol pasó desapercibida. Bueno, pues ya se sabe. El alcalde de Ferrol o quien sea. O quien sea. También puede ser al revés, o quien sea o el alcalde de Ferrol. Bien, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, hoy estrenamos el año con recomendación de lectura, naturalmente, que es una magnífica costumbre que tenemos y se sabe, por otra parte, por quienes la siguen de una manera fidel, que se trata de una sección muy celebrada. Bueno, nos va a contar algo Emilio de un libro que se trae entre manos. Sí. Yo después traigo uno que ya voy manifestando que es muy divertido y desde luego muy a propósito. Y luego tendríamos que hacer referencia, haremos referencia, pero sin el libro físico, a uno que tiene que ver naturalmente con María. Mira, casi empezamos por María. Bueno. Sí, vamos a empezar por María y así, vamos a ver. María nos tiene que contar algo de lo último que ella, junto en colaboración con el pintor Augusto Ferrer Dalmau, creo que tiene por título, digo creo, pero lo sé, Imperio. Adelante, María. A ver, cuéntanos qué pasa con ese libro. Bueno, más o menos los que me seguís, pues ya sabéis que yo colaboro con el pintor de batallas, con Augusto Ferrer Dalmau. Llevo pues una década trabajando con él, de forma de asesoría artística, pero también de escritora de sus textos. Hace 2 años hicimos la gran monografía, que es un libro de 5 kilos de peso, 5 kilos, 500 páginas, bueno, una edición maravillosa. Y agotamos la primera edición al mes, o sea, vamos por la 4ª edición y salió el año pasado. De ese libro, además, es un libro de lujo, un libro que cuesta 100 euros, que ya dicen que es muy barato porque para lo que... Sí. Pero que cuesta 100 euros. Entonces, tuvimos una oferta de Espasa, que ahora es Planeta, para hacer un libro un poco más divulgativo, un poco más asequible, con imágenes, con un papel no de tan gramaje maravilloso. Lujo, ¿no? Y conseguimos un libro estupendo que lo hablamos aquí precisamente en este programa, por cierto, es para la historia, donde contábamos toda la historia de España a partir de las obras de Ferrer Dalmau. Además, bueno, también vamos por la 5ª edición y salió el año pasado. Y hace el día 26 de noviembre sacamos otro libro más que era Imperio, porque si bien Ferrer Dalmau tiene muchísimo tirón mediático, pero muchísimo, tiene miles de seguidores, pero la parte de los tercios es, vamos a decir que es su punto fuerte. O sea, ahora mismo los tercios están en el máximo apogeo de su historia, o sea, después de la época que tuvieron en el siglo de oro y antes, pues es ahora donde han resurgido el amor a los tercios, los recreacionistas, o sea, el recreacionismo, bueno, todos sabéis que, bueno, aunque si me oyen me matan,
que son los que se disfrazan, que no les gusta la palabra disfrazarse, los que se disfrazan por la Segunda Guerra Mundial, de nazis. Se visten. Bueno, pues eso en Estados Unidos se hace En siempre Estados desde la Unidos, Guerra sí. de la Independencia, recrea la guerra anglo-francesa. Y además recrean incluso en condiciones distintas de las que pasaron de verdad. O sea, que son recreaciones y a veces recreaciones. Pero en Europa llegó con mucha fuerza y desde luego lo que más es la Segunda Guerra Mundial, que eso es el top de los recreacionistas. Pero en España el top eran los napoleónicos. Hay asociaciones napoleónicas, en La Coruña hay una, que hacen actividades de recreación, y porque hay que reconocer, los uniformes napoleónicos son los más elegantes y los más vistosos, y son tanto unos como otros. Pero desde que existe Ferrer Dalmau y a la triste, ha habido como un boom de los tercios, y ahora han aparecido muchos grupos de recreacionistas. Ahora en Jaca, por ejemplo, va a haber Recreacionistas de esa época. Sí, de los tercios. De Flandes. En Jaca va a haber un gran evento recreacionista que vienen 500 recreacionistas de todo el mundo, de Australia, de Nueva Zelanda, a acudir al evento de los tercios. O sea que, bueno, pues entonces a lo que íbamos. El libro Imperio recoge sobre todo la época del Imperio Español, que es la época quizá más conocida de Ferrer Dalmau, y vamos, ayer me llegaron, vamos por la tercera edición y salió el 26 de noviembre, o sea, ha hecho un mes y unos días, ha hecho el libro, y vamos por la tercera edición. O sea que ya contaban en la editorial que es el libro de arte más vendido del siglo XXI, los libros de arte, los de Ferrer Dalmau. O sea, increíble. Yo feliz, claro, poder poner texto. O sea, yo soy la autora de los textos, el libro es suyo porque son sus cuadros. Además, mucha gente me dice, el libro no es tuyo porque no sales en la portada. Digo, ya, en los libros de Picasso y de Dalí tampoco sale el autor en la portada. Sale Picasso, Dalí, Sotomayor. Y luego dentro salen los que escribimos. Bueno, estás citada de todas maneras en el libro. No, para no, eso, la primera hoja estoy. La primera hoja estoy. No, a ver, en todo caso, lo iba a decir yo, pero ya lo dijo María, iba a decirlo yo, lo de que son los libros más vendidos, los libros de arte más vendidos en el siglo XXI. Yo lo repito. En España, no son otros países. En España, naturalmente, en España. Yo no sé si tiene proyección internacional, me habíais comentado, ¿verdad? Bueno, le condecoraron hace 3 semanas el embajador ruso, es la segunda condecoración que le da Rusia. El cuadro aquel del cosaco, el boyardo. Sí, pero hizo uno magnífico, que además en Rusia lo recibieron, vamos, a cuerpo, iba a decir a cuerpo de rey, pero no sé, cuerpo de rey de la pintura. Alepo, la ayuda ha llegado, que pintó un cuadro sobre la ayuda rusa a Siria, al pueblo sirio. Y entonces le dieron una condecoración, además le dieron otra condecoración de la ayuda contra el terrorismo, de la lucha contra el terrorismo. También está condecorado en Georgia, llevó un cuadro Los Inválidos de París este verano, que se exhibió con motivo de la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, fue el primer español que expone Los Inválidos, o sea que sí, la verdad que tiene una proyección internacional. Incluso, bueno, lo puedo contar, porque como ya no lo va a hacer, lo puedo contar, el propio Spielberg se puso en contacto con él porque va a hacer una serie de Hernán Cortés y quiso contar con él para todos los decorados y por toda la producción estética de la serie. Él lo estuvo pensando, pero como es muy pragmático, dijo, zapatero a tus zapatos, y dijo, mira, yo que se me pierda mi Hollywood haciendo esto. Además, bueno, que no viene a cuento, pero tenemos un amigo que fue el asesor artístico de la película Los Últimos de Filipinas. Además, un amigo mío de Ferrer Dalmau. Y dice que no le hicieron ni caso en toda la película, ni caso. O sea, que él decía, oye, que este fusil que no es, que da igual, no se nota. Oye, mira, que la bota te va a este cordón y que no se nota. Y cuando dice Tosarme eso de me cago en la puta España, dice, pero es que es un español, no lo diría en la vida diría eso. Eso es lo que se llama presentismo histórico. O sea, dice que solo le hicieron caso. Un anacronismo. Sí, solo le hicieron caso, me contó el de Los Últimos de Filipinas, cuando estaba uno y le dice, señor, sí, señor. Le dice yo, mira, que esto en España en la vida se ha dicho. Esto de los dice que es lo único que le hicieron caso en toda la película. Dice, afortunadamente no salí los títulos de crédito. Menos mal, por la vergüenza que me da, porque está lleno de errores históricos. Entonces, con esta también está tampoco Ferrer Dalmau. Pero en cambio, un chico joven que trabaja con nosotros en el equipo de Ferrer Dalmau es el que sí que va a ir a Hollywood. A ver si le hacen caso a él. A ver si le hacen caso. Bueno, Imperio, reproducción de los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau con texto literario. No, literario no es un ensayo, no es literario.
bueno, quería decir literario en el sentido coloquial. Ah, ¿no? vale, vale. Es decir, No, es que yo no escribo literatura. Quiero decir, bueno, es que es un prejuicio que tiene María, eso ya lo solventaremos en otro momento. En todo caso, contexto, en fin, a modo de ensayo histórico, recreación de la historia, recreación de los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau, a cargo de María Fidalgo Casares, naturalmente. ¿Y los cuadros Bueno, son solo Del Imperio Español. pero solo de los tercios? No, del Imperio Español. Escenas, digamos, del Imperio. Del Imperio. Lo que pasa es que, a ver, yo como considero que el Imperio Español no empieza, o sea, empiezan los Reyes Católicos, pero ya se viene gestando de antes, No, pero pues hago una introducción histórica de lo que era el Imperio. O sea, yo pienso que desde en Hispania ya se detectaba una vocación de imperio, es lo que yo pienso. Y además es un libro que yo escribo con pasión, con el corazón y con unas férreas convicciones en que la identidad de España se hunde la noche de los tiempos. Entonces, pues yo reivindico esa españolidad intrínseca, aunque hubiera 5 reinos en España, todos tenían un proyecto común que era España. Y eso lo voy transmitiendo en el libro, que por cierto tuvo muchas críticas en Cataluña por este tema. Razones obvias. Y tiene que terminar con los austrias, pero yo le doy un coletazo a la época borbónica porque continuamos con el Imperio de Ultramar. Entonces, bueno, yo naturalmente tengo una perspectiva de la historia y de España en sí misma muy semejante a la que describe María Fidalgo, digo muy semejante para no decir idéntica, ¿verdad? Y eso sí, tú lo del libro ya será otro día, porque, porque naturalmente... El tiempo manda. Claro, porque naturalmente tú te lo ahorras, digo... se puede decir, te lo ahorras. No, yo no me lo ahorro. Esta vez al revés, porque todavía fue la semana pasada que fue al revés. Sí. Es decir, porque es que no nos da tiempo para los dos, no nos da tiempo. Bueno. Y ya lo siento, pero oye, que descansas un poco, que tampoco, ¿verdad? Y los espectadores descansan también un poco de mis promociones. Bueno, pero yo creo que era necesario, en fin, el estímulo por la presencia de María Fidalgo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, yo que para eso mangoneo el programa, naturalmente voy a recomendar mi libro, es así. Y tú tienes que sumarte con entusiasmo. Entusiasmo además, sincero. Claro, en efecto, vamos a ver. Hoy traigo un título que, reconociendo el momento histórico y político que vivimos en España, vamos, en fin, una balsa de aceite, una cosa hermosísima. Desde el título hasta su contenido tiene curiosidad entre la ironía, en fin, y la esencia literaria. Se titula El Guirigay Nacional, que ya el título, en fin, yo creo que invita a muy diferentes interpretaciones, pero es un ensayo, son diferentes ensayos sobre el habla de hoy, el habla del español de hoy. Quien lo escribe es un hombre de una pluma exquisita, Santiago de Mora Figueroa y Williams, marqués de Tamarón, así es como afirma él siempre. A mí me complace mucho leerlo por vía periodística y también por vía literaria. Y lo recomiendo, naturalmente, muy especialmente. Está editado por Altera en el año 2005. O sea, es un libro razonablemente encontrable. Y del que ya no sé si llegaron a... sí, ya tenemos ahí más o menos imagen servida, ¿verdad? Está prologado por Amando de Miguel, y para incitaros a una lectura, a comprarlo y a una lectura inmediata que os va a encantar, en fin, voy a dar un breve apunte de referencia, por una parte, de la personalidad literaria del autor, y por otra de unas breves líneas de cómo inicia el prólogo Amando de Miguel y cómo inicia precisamente la propia introducción al libro el mismo autor. Y yo creo que ya es revelador de todo punto. Santiago de Mora y Figueroa y Williams, marqués de Tamarón, es escritor, naturalmente, es diplomático, es un articulista emérito, como dije, y dueño de una literatura clara, con entidad y empaque, con recursos estilísticos singulares y un frecuente trasfondo irónico en este mismo libro que lo acerca a lo delicioso. Bien, voy a citar algunas ideas del breve pero injundioso prólogo, ya digo, que le dedica Amando de Miguel.
y que va a ser del todo incidiario y revelador de cuánto contiene este libro que recomiendo, este magnífico ensayo sobre el uso y abuso y la estulticia que se hace de la lengua de nuestro español cotidiano. Escribe así Amando de Miguel: comparto con Santiago Tamarón las esencias nacionales, la admiración por lo inglés, pero sobre todo el gusto y regusto por las palabras. Aunque presume de misoneísta, Tamarón solo es hostil a las novedades que juzga petulantes o cursis, especialmente las que se refieren al habla de nuestros próceres. Pues claro que tiene donde elegir. Tamarón sabe llevar un traje de ojo de perdiz sin apresto y ejerce la crítica de costumbres desde una considerable altura. Creó un género burlesco sobre la parla empingorotada a la que llamó guirigay, lo que en tiempos se designaba como greguería, pero luego la greguería pasó a ser un género literario en sí mismo. Y mucho me temo que guirigay signifique ahora, para algunos, extranjero homosexual. Guirigay. Habría que leer guirigay, entonces, ¿no? Sí, pero, en fin, el idioma común es una partida del patrimonio de los españoles a la que Hacienda todavía no ha sabido aplicarle un impuesto. Menos mal. Y vamos ahora ya, a modo de final, de estímulo final, con las palabras iniciales que escribe en el prólogo, en su introducción, el propio autor, el propio Marqués de Tamarón. Dice así: lo recuerdo muy bien, era un día de bochorno tropical cuando descubrí que no entendía a los nativos. Corría el verano de 1981 y yo acababa de volver a Madrid tras 14 años de ausencia. Los nativos eran todos españoles, altos funcionarios y políticos que hablaban de posicionarse de cara a tocar el tema en profundidad y en solitario. Lo voy a repetir. Posicionarse de cara a tocar el tema en profundidad y en solitario. Y claro, dice, sigue así el Marqués de Tamarón, dice: por un momento creí haberme equivocado de reunión y estar en un congreso de pornógrafos pedantes. Pero no, en esa sala caldeada se estaba hablando de política exterior y los participantes eran casi todos viejos amigos míos, de él, claro, gentes honorables y sensatas, que ya es piadoso el Marqués de Tamarón. Me había separado de ellos recién terminado nuestro paso por la universidad, los había dejado hablando en cristiano y ahora me los encontraba parloteando en una jerga incomprensible. Yo seguía entendiendo a la pipera madrileña o al gañán andaluz y desde luego al campesino peruano o al peón costarricense, pero ya no entendía a mis pares. A la crema de la intelectualidad española, que naturalmente no es la de Chicote. No, pero eres del chotis. Claro. Igual. Cayó el Marqués de Tamarón, tomé notas, dice, y de ese trabajo de campo, entre filológico y antropológico, nació el Guirigay Nacional, este libro que ahora os recomiendo fervientemente y que le pido a realización que le vuelva a echar ahí un zoom, en fin, que os quede impresa la imagen para salir a comprarlo, leedlo y pasaréis un rato divertidísimo. Bueno, divertidísimo, un poco como el epígrafe de lo que decía en la contraportada aquella revista de humor, La Codorniz, que decía: tiemble después de haber reído. Pues por ahí, porque después de reír con esto, en realidad hay que no temblar, pero sí llorar, en fin. Bueno, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, pues vamos a continuar con lo nuestro. Estábamos, María, hablando de lo del nombre del museo,
que naturalmente estoy totalmente de acuerdo. Yo por Torrente Ballester tengo una debilidad confesa que manifesté aquí de una manera repetida. Por cierto, tengo una dedicatoria cariñosísima de Torrente en la saga Fuga, es decir, libro que también considero yo fundamental. Y por cierto, de Torrente no creo que tarde en recomendar otro libro próximamente, ¿no? Ya, Daphne en Sueños, por supuesto, es la gran novela de su infancia ferrolana, su prosa poética más elaborada, y también recomendé, pero hace tiempo ya, una novela de la que se habla poco y que a mí me interesa particularmente, que es la primera de él realmente, la primera novela. El viaje del joven Tobías es la primera pieza teatral que escribió, el primer texto, ¿no? Pero Javier Mariño es la primera novela. Javier Mariño es una novela que a mí me parece interesantísima desde el punto de vista, un poco siguiendo el Marqués de Tamarón, desde el punto de vista antropológico también, porque es, digamos, el momento político de aquel tiempo. Javier Mariño, que es un trasunto del propio Torrente, es el prototipo, digamos, del fascista del momento, en el que naturalmente no tiene en mi boca ninguna connotación peyorativa, sino descriptiva y acomodada al momento político, naturalmente. Por cierto, como digo lo de que no tiene ninguna connotación de carácter despectivo, pues se ha de recordar una vez más que el personal, sobre todo el personal más joven, explicablemente, pero el no tan joven, pues como yo, más o menos, pues dice fascista, con determinación despectiva, de una manera frecuente. Yo creo que hasta lo sueña de vez en cuando. Y es curioso porque no saben que lo que están cumpliendo de una manera literal y a rajatabla es la consigna de Stalin de los años 30, cuando dijo: llamen fascista a quién, y dijo: a todos los que no sean los nuestros. Y entonces le dijeron: pero hombre, a todos. Dice: bueno, salvo a los compañeros de viaje. Los compañeros de viaje sois vosotros. Quiero decir, los que decís fascista desde un punto de vista despectivo. En fin, ya me expansioné. Ahora ya podemos seguir con Sotomayor, ¿verdad, María? Con lo del museo, sí. Bueno, ya es que paso a recordar que lo único que tiene Sotomayor en Ferrol es una calle pequeñita de Recimil, en el barrio de Recimil, en la última de las calles, que está casi empotrada contra un muro, la última calle pone Álvarez contra los Pías. Álvarez contra los Pías, Álvarez de Sotomayor. Eso es lo que tiene Álvarez de Sotomayor en Ferrol. Sí, eso no es solo ya una calle y solo lo que tiene. El problema es que el conocimiento de Álvarez de Sotomayor como pintor, no lo digo en la erudición que tú puedas tener, sino en el reconocimiento de su calidad de pintor magnífico, excelso. Hombre, pero la ferrolanía también, o sea, es una ingratitud tremenda que, aunque sea solo por aquella exposición con la que quiso cerrar su gran trayectoria en la pintura, que decide que sea Ferrol, que dona toda la beneficencia, o sea, y que le den, o sea, con todos mis respetos para Recimil, pero que le den una calle en Recimil. Yo el otro día lo comentaba, que lo he dicho muchas veces porque no me cabe en la cabeza. Yo iba en ultramar, iba de paseo y veo Colegio Ponzos, y dije yo: ¿quién será el señor Ponzos? Pensé yo. ¿Será un poeta que yo no conozco? Digo: ¿quién será el señor Ponzos? Oye, me quedé intrigadísima. Busqué, no había ningún señor Ponzos. Digo: ¿quién es Ponzos? ¿Quién es Ponzos? Y me dicen: la playa. Digo: ¿cómo la playa? Digo: ¿cómo la playa tiene un nombre de un colegio? No, el colegio. ¿Y por qué no va a tener una playa? ¿Y por qué no va a tener una playa un colegio? Digo: a ver, los nombres se ponen para recordar a alguien que ha hecho algo. La playa está ahí. La playa sigue, si hubiesen playa de Copacabana, por ejemplo, aún tenía un carácter etnográfico. Playa de Copacabana, recordaban un Ferrol que no existe, pero la playa de Ponzos está ahí al lado. No necesita que un colegio se llame Ponzos. Aparte de que la playa de Copacabana era artificial. Era artificial. Con lo cual estaba más justificada. Justificada. ¿No? Claro. Bueno, Antigua playa de Copacabana. Bueno, la gente se me echó encima cuando dije que cómo, que era un nombre precioso la playa de Ponzos. Digo: ¿y por qué Ponzos y no Santa Comba? ¿O por qué no? O sea, ¿por qué? Bueno, y luego de repente, barrio de Canido, a ver, que me encanta Canido, soy fan de las meninas de Canido, pero el nombre de un barrio, o sea, si vemos el colegio Alonso López, por ejemplo, Alonso López, el gran ferrolano que estuvo en la Constitución del 12, Alonso López. Te debe sonar a ti esa calle, ¿verdad? Colegio Alonso López, pero colegio, barrio de Canido, Ferrol Bello.
Pues a ver, de verdad. Y luego, en cambio, la Sofía Casanova, que no tuvo nada que ver con Ferrol, tiene el Instituto Femenino. Pues ponle Bodan Bergantiños, o yo qué sé. Pero no. Sofía Casanova lo merece. Sí, pero no era ferrolana. coruñesa, Pero no era coruñesa. ferrolana, ya. Era coruñesa. Bueno, pues se lo pongan en Coruña, ¿qué quieres que te diga? Sí, no, por cierto, Sofía Casanova merece un programa igual que lo merece Alonso Bueno, sí, López. muy bien, ya igual sí. que lo merece Alonso López. Creo que se lo pongan en La Pero Coruña. eso, claro. Pues Claro. no, pues por Sobre todo supuesto. faltando colegios para Por ferrolanos. supuesto. Bueno, No. y subrayar el Estuvieran todos carácter. cubiertos. Pero hombre, pero lo de la calle de verdad, Lo de ¿eh? la calle yo ni sabía que había una calle. O sea, lo de la calle. Sí. Aparece Álvarez de además Sotomayor. Álvarez de Sotomayor. En efecto. Álvarez de Sotomayor. Álvarez de Es ahí Sotomayor. donde el muro de las Sí, vías, sí, la curva, ¿no? En la curva, sí. Ahí Lo está que- la calle Álvarez de Por Sotomayor. cierto, ya que lo citaste, que por eso empezábamos, citaste a Bonifacio Borreiros como que probablemente, hay que decir, a mí me complace mucho decirlo ahora públicamente y además como una referencia de, si cabe, de estímulo, ya veremos en qué medida, para los políticos de hoy. En fin, Bonifacio Borreiros, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Ferrol y al que yo conocí personalmente y tuve buen trato, a mí me complace honrar la memoria de Bonifacio Borreiros, no por mi conocimiento personal, que tampoco era para tanto, cuanto porque yo creo que está fuera de duda que fue un excelente concejal de cultura, supeditado a circunstancias Del momento. variadas, claro, pero fue un excelente concejal de cultura. Por cierto, Bonifacio Borreiros, dicho sea en homenaje a su memoria, no sería de los que diría despectivamente fascista. Ya lo voy yo diciendo con toda seguridad. Y sin embargo era un socialista al que nadie podrá negarle sus referencias ideológicas, sus raíces ideológicas. No, pues creo En fin. que él fue uno de los que quería Sí. poner en pie el Museo Álvarez de Sotomayor. Y además, ya te digo, sí que a La Coruña le dieron 23 cuadros hace unos meses. Bueno, yo ahora hablo de memoria, pero lo digo para que si eventualmente la persona que voy a citar, Bernardo Maiz, llega a escucharlo, pues en fin, y si no corresponde a realidad, vayan mis disculpas, que tampoco tiene mayor importancia. Pero creo que Bernardo Maiz hablaba en su momento del centro Carlos III. Es decir, me parece que fue él el que tampoco estaría mal, porque Carlos III, bueno, pues sería algo un poco más aséptico, ¿no? Por el torrente, Más, lo dices, sí, por el torrente sí, bahista. más distante, sí. Yo creo que en el año 90, 91, 92, más o menos, que es cuando esto empieza, esta historia, se habla de Carlos III. Después la cosa creo que se tuerce, ¿no? Y, en fin, termina con Torrente, con mi admirado Torrente, porque estoy de acuerdo en que Sotomayor seguramente honraría más lo que es sobre todo un museo de pintura, Ah, sí. sin duda. Tenemos el otro museo también en el Limbo, que es el Museo Bello Piñeiro. En efecto. ¿El Museo Bello Piñeiro dónde está? En el Limbo está cerrado, es una cosa que hay. Sí, es un proyecto, Un es proyecto en la nube. de en Museo la de nube, Pintura sí, en la ferrolano nube. también. No, es que, Bueno, vamos a volver, si yo- os parece. bueno, acabando con esto, yo creo que el Museo Torrente, sinceramente, es un bluff. O sea, realmente no es un museo que estimule a que, No, yo creo que- a que un turista o un visitante se acerque. Tendría que haber una exposición permanente de gran pintura ferrolana, que tenemos pintores estupendos que creo que no están en los sótanos, empezando por Eduardo de la Vega hasta los 22 cuadros de Sotomayor que tenían que venir a Ferrol. Incluso mucha gente que tiene en sus casas cuadros, que los haría depósitos. El Museo de La Coruña, mi padre, yo tengo un cuadro en el Museo de La Coruña, que fui el otro día, me lo dijeron, no, tu padre dejó aquí un cuadro en depósito. O sea que hay gente que deja cuadros en depósito y además en La Coruña pone debajo, cedido por... tal. A ver, que lo cedió mi padre, que si lo recupero, lo llevo al de Ferrol, que es el autorretrato de Bello Piñeiro. Ese es de mi padre y antes de que yo naciera, lo cedió no lo donó, lo cedió en depósito. Sí, o Pues sea que se puede seguramente, reclamar. pues hay mucha gente que tiene en sus casas y que incluso podría ceder. Cuando se hizo la gran exposición de Collado, recuerdo que mucha gente le decía, ¿y por qué no me pediste el cuadro? ¿Y por qué no me pediste el cuadro? Porque yo siempre digo que Ferrol, la gente de Ferrol tenemos la suerte, los de mi generación, de que nos hemos criado viendo pintura. O sea, en Ferrol en las casas había pintura muy de verdad. corriente. Había pintura de verdad, no había litografías ni nada. Entonces, no hay que decir que en la Bazán pues trabajaban
pintores fabulosos como Vilela, como Carmelo, o incluso Collado, o Segura Torrella, que trabajaba Como en el Iglesias. ayuntamiento, como Iglesias. Del que hablamos tú y yo el otro día todavía. Entonces, pues regalos de boda, regalos de presa, siempre estaban dispuestos en pequeño formato para que fueran cómodos de llevar a casa, dejaban pagar a plazos, porque como eran compañeros, entonces pues en cualquier casa que fueras en Ferrol era raro no encontrarte 2, 3, 4 y 5 cuadros de buena pintura. O sea que en Ferrol tenemos el ojo muy bien educado y además hemos optado siempre por el paisajismo ferrolano, que yo creo que hay un paisaje gallego que es típicamente ferrolano, que es el de Bello Piñeiro o el de que se rastrea en todos los pintores de su generación, y que podríamos tener un museo que fuera un reclamo y que la gente viniera a Ferrol y que fuera a ver el museo municipal, pero nada. No, y por otra parte, lo que dices en Ferrol, creo que ya lo comentamos aquí en otra ocasión, pero no está de más repetirlo, ¿no? En Ferrol, no digo a día de hoy, no lo sé, me gustaría que fuera así también, pero lo que había era, además de todo eso, digamos que como consecuencia de esa actitud, de esas circunstancias, había la actitud de regalar pintura. Sí, sí, pero te digo, de regalos de boda igual, era muy habitual, porque te digo que dejaban pagar a plazos, con lo cual regalos de boda era lo que más se regalaba, era pintura. Sí, bueno, en el caso de bodas ni se diga, Sí, pero sí. incluso pues obsequios personales así, circunstanciales, cuando se quería honrar a alguien, pues pintura, lo cual naturalmente... Sí, eso yo no lo he visto en otras ciudades. No, por lo menos en la cantidad, ¿no? Sí. En la cantidad. Bueno, como el tiempo, ya sabes, María, que se nos va pronto, y aunque yo creo que, en fin, ya con todo lo que fuimos aportando, sobre todo de tu parte, creo que el dibujo de Sotomayor está, en fin, suficientemente marcado, incluida su galleguidad. Se nos ha quedado de lado, pero ya hablaremos otro día de su recuperación del Tesoro Nacional Pictórico, sí, pero que salió, aún podemos. Que salió de España en la Guerra Civil, y él es el que se encarga de traerlos de vuelta. Sí, esa parte es que precisamente te iba a preguntar por eso. Simplemente quería mencionar lo de que fue pintor de cámara, el último pintor de cámara, como decíamos. Sí, decían pintor de corte sin corte, sí. En efecto, porque pintó a Alfonso XIII en numerosas ocasiones, incluso hay un retrato estupendo que está en la Embajada Española en Washington. Yo no sé si tenemos por ahí en realización algún cuadro de estos a ver si pueden ir pasando algunos. Ahí tenemos a Alfonso XIII, precisamente. Sí, Alfonso XIII lo pintó, pintó a su padre cadáver, porque fue el primer cuadro que hizo de un rey, fue con 10 años, hizo la cabeza, que le impresionó mucho la cabeza mortuoria de Alfonso XII. Vamos a pasar, y lo pintó hasta el siglo. Vamos a pasar a otros autorretratos también de él. Este es Don Juan. Este es Don Juan de Borbón. Este lo encargaron unos monárquicos cuando estaba en Estoril. Sí, se ve por la... Este es un autorretrato suyo. Sí, tenía 30 años, ¿no? Sí, bastante conocido. Sí. Tenía este es el general Franco. No digo dónde está porque si no se lo quita la memoria histórica, pero es un cuadro maravilloso, que además está en un sitio público. Pero bueno, ya lo he dicho. Es un cuadro estupendo independientemente de a quién retrate. Yo te ruego que no lo digas. No lo voy a decir. Digo la localización. No lo voy a decir. Este cuadro divino, como veis, que es unas gallegas que van de romería, al fondo veis la efigie de la santa en cuestión que la llevan. Es en procesión. Yo no sé aquí qué cálice de postal ven, porque van además, no digo en olor de santidad, pero sí por lo menos introspectivas, acompañando la procesión. Fijaos, el niño de primer término, que podía ser cualquier niño del barroco, o el niño de atrás. Yo aquí no veo una Galicia de postal, es una Galicia rigurosamente cierta, que llevan una buena pañoleta, sí, pero antropológica, etnográfica, y que responde además. Decía Risco que en os labregos os pescadores estaban o máis en xebre do pobo galego. En efecto, además, ya que lo citas, antes se citó de pasada, pero si he de decirlo, Risco, cualquier día le tenemos que dedicar un programa de principio a fin. Risco seguramente fue el intelectual gallego, etnógrafo, en fin... Brillantísimo, brillantísimo. Pero descollante, yo creo que sin comparación posible con ningún otro y sin demérito concreto de nadie. Pero yo creo que el caso de Risco fue impresionante. Sí, no, además lo de lo terra e povo e o carácter telúrico do povo galego se lo cuenta en prácticamente todas sus obras, y siempre decía que las raíces más puras de Galicia estaban en los labriegos y en los pescadores. Lo que pasa es que sus simpatías filonacionales socialistas, pues... a algunos no le gustan. Yo, naturalmente, estoy hablando del Risco intelectual, del Risco etnógrafo, antropólogo, es decir,
en fin, y una personalidad del todo descollante. Eso coincide con todos los muchos postulados del Resurgimiento, están en cualquier cuadro de Sotomayor. Y eso se lo reconocieron hasta los años 20, que es lo más gracioso. O sea que ahí se ve cómo su cambio de eje dentro del mundo de la pintura cambia por razones políticas, no por razones ni técnicas ni artísticas. Por cierto, María, como ya vamos a tener que cerrar de un momento a otro, comenta por favor eso del Museo del Prado que decías, la recuperación de las obras. Porque eso es sumamente interesante. Bueno, en la Segunda República, bueno, sabéis que, bueno, supuestamente para salvar los cuadros del Museo del Prado y que no fueran bombardeados, los cuadros se trasladan primero a Valencia, que es donde estaba el gobierno, y luego salen de España. Eso es la teoría oficial. Hay gente que piensa que realmente no se llevaron para salvarlos porque los sótanos del Prado eran muy seguros. De hecho, en Londres, por ejemplo, no salen los cuadros de la National Gallery, jamás. Y Londres fue infinitamente más bombardeada que fue Madrid. Sino que además el Banco de España, que estaba muy cerca, acababa de cambiar todas sus cámaras acorazadas. O sea, tenían lo más de seguridad en las cámaras, con lo cual no tenían por qué haberlos. O sea, fue una insensatez haber sacado los cuadros completos, o sea, fue descabellado. Pero aún así, los cuadros, además, Madrid empezó a ser bombardeado el día 8 y el día 6 ya lo sacaron, con lo cual no respondía a ningún bombardeo. Dijo Alberti que preferían que los cuadros, Alberti, que era el presidente de la Asociación de Artistas Antifascistas, o algo así, Alianza de Artistas Antifascistas, fue el que patrocinó todo el traslado y dijo que prefería que los cuadros se perdieran antes de que cayeran en las manos nacionales, porque eran un gran respaldo económico para el bando golpista, con lo cual, y además lo que hacen es cambiar los cuadros, en vez de pertenecer al Ministerio de Cultura o Patrimonio, como se llamara, los pasan al Ministerio de Hacienda. Cosa muy sospechosa de que intentaran sacar algún tipo de beneficio económico para que la República pudiera aguantar el tiempo que hiciera falta para pagar suministros a la Unión Soviética. O sea, eso está fuera de todo el Yo esas palabras de Alberti no las conocía. Y desde pues luego palabras así, textuales. Eso es impresionante. Yo tampoco lo sabía. Impresionante. Bueno, ver las fotos son espeluznantes, ver el Greco en carretillas, bueno, impresiona lo que es una barbaridad. O sea, hasta los propios del museo, Sánchez Cantón, que era el segundo del Museo del Prado, porque el presidente era Picasso, pero no aparecía por allí, era un cargo, él era el director, pero el que hacía todo era Sánchez Cantón. La verdad que los funcionarios fueron eficacísimos y consiguieron que una cosa tan terrorífica como era sacar esos cuadros en esas condiciones, pues se salvara la mayoría, menos los 3 de Mayo de Goya y otro más que tuvieron desperfectos. Prácticamente todos llegaron intactos. Pero la vuelta fue lo que hizo Sotomayor. En plena Segunda Guerra Mundial fue a recoger a Suiza, tuvo que atravesar una Francia que podía estar sometida no solo a los desperfectos, sino al saqueo de los nazis. Los nazis eran les encantaban las obras de arte, e incluso Sotomayor custodió además personalmente el Cristo de Velázquez, no se separó de él. No se separó del Cristo de Velázquez. Y incluso, que sabéis que había que cambiar de vía, o sea, que fue terrible, que había túneles que no aguantaban la altura de las meninas, bajando las meninas por las vías muertas. Acaba de sacar un libro sobre esto, el año pasado, Calvo Pollato, el hermano de la ministra, que se llama El milagro del Prado, y cuenta todo esto. Aunque Sotomayor no lo cita como debería citarlo, me parece a mí, pero no le da su sitio. Pero está contado todo el desarrollo de cómo fue, y todo esto fue Sotomayor el que los trae de vuelta. O sea, que eso también es una cosa que ya le haría pasar a la historia, por lo menos tener una calle. Bueno, pues ahora un breve apunte, porque ya tenemos que cerrarlo. Sí. Un breve apunte testimonial, pero por lo menos suficiente desde el punto de vista publicitario, de que hace 2 o 3 años se publicaron las memorias de un viejo pintor o algo así. Sí, ¿no? sí. Bueno, que lo sepan nuestros espectadores, porque es un texto de sumo interés que tú conoces, ¿no? Sí, la verdad que me impresiona la calidad literaria. Él está pidiendo perdón todo el rato diciendo que él es pintor y no escritor, pero está escrito maravillosamente, con una fluidez, con un estilo bárbaro, me parece que están muy bien contadas, cuenta toda su vida. Le pasa como a ti. Sí, bueno. No, que yo literario no escribo una novela, se la di a 5 lectores, todos me dijeron que era horrible. Tú no te preocupes, tú dámela a mí. Bueno, algún día a lo mejor la retomo, cuando me jubile, en mi casa de Ambrosio me pondré a retomar mi novela falta un tiempito. De la joven investigadora que rescata a un pintor de marineros. Esa era mi novela. Y entonces pues cuenta pues toda su infancia, su juventud, su viaje a Chile
Y toda la gente que va apareciendo, aparece Martínez Anido, aparece Calvo Sotelo, con el que tuvo una gran relación, el de Renovación Española, aparece la muerte de Calvo Sotelo, el horror de cuando muere su hijo, cuando matan a su hermano en Paracuellos, o sea, toda esa parte que un poco también entiendes por qué esa afinidad ideológica al régimen. O sea, si te matan a tu hermano, en muchos casos, y luego su amistad hospitales. con el hijo de la Pardo Bazán, que muere después de ser salvajemente torturado en una checa de Madrid. O sea, que el hijo de la Pardo Bazán y su primer nieto, que eso muchas veces de la Pardo Bazán nunca se cuenta eso. En la checa de Bellas Artes y al nieto que tenía 17 años. Bueno, se ha de recordar en todo caso, como ya dijimos, que fue director del Museo del Prado Antes, en el año 22, del 22 al 31. Bueno, y alcalde de La Coruña también, que no se nos olvide que fue alcalde de La Coruña. Y alcalde de La Coruña, en efecto. Bueno, alcalde de La Coruña, Sí, que además sí. fue un año alcalde de La Coruña y él se compró incluso una finquita en La Coruña, en la que él dice que fue muy feliz, pero luego la vendió porque decía que no podía soportar la ausencia de su hijo, que la ausencia del hijo está en todas las páginas hasta el final, o sea, cómo llevó la muerte del hijo como algo muy doliente. ¿Cómo murió el hijo en la guerra? Murió, sí, en la guerra, subiendo una colina, además fue un héroe porque fue el primero en un abanderado, subió en Baquio. Y luego cuenta cómo él va allí y hace una iglesita pequeña, una ermita pequeñita, va con Areilza, que es el que la acompaña, o sea que es gente que va saliendo en el libro, y él hace una pequeña ermita para su hijo. Hay también una cosa interesante del Sotomayor, que fundó la Asociación de Mujeres Patrióticas, esas que cosían los uniformes, que en Galicia estaba todas sobre todo en Pontedeume, había una asociación de esas, que las peixeiras iban ahí a echar 2 horas, 3 horas cosiendo vendas, uniformes, abrigos, de todo. Y el que lo fundó fue Sotomayor. Qué bien te cuadra decir Peixeira, Peixeira, sí, que es un nombre, por otra parte, hermosísimo. Precioso, me encanta. Hermosísimo. Me encanta. Hombre, es que mi pintor de cabecera, que es Abelardo Miguel, Sí, o pintor de mariñeiros, sí, lo que sí, mejor sí. pintaba eran peixeiras. Ahora estoy con el pintor de batallas, que lo que mejor pinta son los de los Con tercios. pintores temáticos. Son pintores temáticos, sí. Tenemos que dejarlo aquí. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico. Poesía eres tú. Bueno, y hoy, naturalmente, voy a cumplir lo que anticipé la semana pasada. La semana pasada, en tiempo de poesía, no tuve oportunidad de leer unos versos de Vicente Araguas y, en fin, dije que lo haría hoy. Pues vamos con ello. Voy a dar lectura a unos versos de Vicente Araguas que están recogidos en su poemario Ayer y Todavía. La primera de las composiciones, son 2 composiciones breves, la primera de ellas se titula Cualquier día, cualquier cosa. Y dice así: lo importante es lo más sencillo. Un verso de 5 sílabas. Esa eres tú, por ejemplo. O pedirle peras al olmo. El que me gustaría disfrutar y jamás he tenido, sino las ganas de tenerlo. Pero tengo un reloj con bailarina, que gira sobre sí misma cuando la pongo, en hora, y la música que suena es Marina. Mi sono innamorato di Marina. Entonces canto con la bailarina como si cualquier cosa. La segunda de las composiciones se titula Morfología del amor y dice así: es como escribir un poema sobre un poema o cultivar rosas encima de otras rosas o querer que te quieran más de lo debido y huir después con postura de gato en un árbol frondoso. El amor comienza justo en el sitio donde para el poema y se detienen las rosas, y querer más de lo debido es un gato que ya no sabe bajar del árbol y se dedica a maullar aterido bajo la lluvia. Rendido amigo, rendido poeta, rendido amigo y hondo siempre, Vicente Araguas. Y hasta aquí nuestro espacio lírico
poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este primer sábado del nuevo año, 4 de enero de 2020. Tan cerca ya de recibir a los Reyes Magos, la ilusión más real de nuestras vidas. Antídoto mágico contra las pesadillas y contra la vulgaridad. Sea, pues, aprestaos a sacarle brillo a vuestros zapatos y que Melchor, Gaspar y Baltasar os colmen de magia y de regalos. Muy felices Reyes Magos. Y en fin, María, pues, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias, como siempre, A vosotros. por tu presencia, por tu conversación. Ya sabes que un placer siempre. Y a ver si vuelves pronto, si te cumple. Bueno, dentro de lo que puedas, naturalmente. Y entre tanto a seguir tan activa, tan interesante y tan protagonista como sueles. Lo de hermosa no lo digo porque ya va de suyo, es decir, está claro. Pues estamos en la tele, si no Exactamente. estuvieras en la radio habría que decirlo. Por eso digo. Bueno, el próximo sábado haremos un programa coral, tú no lo sabes todavía, pero ya te lo voy diciendo. Lo voy de sorpresa en sorpresa. En efecto. Yo traje un libro, yo me entero ahora. Así es, así es. Haciendo mención y memoria entre nosotros, y para ustedes, claro, para todos vosotros, de los programas últimos, que hace tiempo que no lo hacemos. Sí, un programa de esos resumen. Claro, de los mejores momentos, de las curiosidades, alrededor de los 3 últimos meses, más o menos, de los programas emitidos en Crisol de Cultura. Y es que el arranque del nuevo año pues resulta del todo propicio para estas cosas, ¿verdad? Para evocar momentos de marcado interés, cuestiones anecdóticas, en fin. Algo que a veces no pudimos emitir y se quedó ahí. Y os lo contamos de una manera cómplice, ¿no? Será el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, ya sabéis, entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en Internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi agradecimiento, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por vuestra complicidad y vuestra simpatía. En fin, de otra parte, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente, en unos pocos minutos, se ofrecerá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Felices Reyes Magos, ya dije, y hasta el próximo sábado. Será un placer. Y bien, ya sabéis que pasó lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.